El culito. Ok. Listo, ya está. Ahora les voy a compartir pantalla. Ay, ahora sí se trabó. ¿Ya? Díganme si lo pueden ver en pantalla, por fin. Por fin. Ya, Luisa, ya lo Ya se ve. vimos. ¿Ya? Ok. Entonces, voy a hacer... ¿Lo están viendo? Ok. Aquí. Me dice un archivo antes de eso. Si algo ahorita se lo roto, pero es que tengo que organizárselos porque algunas páginas quedan volteadas. Entonces voy a buscar una herramienta para poder arreglarlo. Pero bueno, mientras tanto, todo bueno, ya me están viendo, ¿cierto? ¿Se lo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Alcanzan a leer y todo, sí? Ok. Breve. Entonces, bueno, prácticamente en competencias ciudadanas, bueno, mentiras, primero, Tacho, antes de empezar quiero que me digan qué han visto de competencias ciudadanas. ¿Qué han visto? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? ¿Qué no han visto? ¿Qué sí han visto? Necesito que me digan antes de empezar. Uy, ¿qué saben? ¿Qué no? ¿Algún valiente? A veces no sé evaluar ni nada, simplemente es como para saber qué han visto y pues tratar de no repetir lo que ya vio. ¿Mm? ¿No crees? ¿No han visto nada? Es que yo tengo entendido que ustedes ya vieron algo de competencias ciudadanas con Camila, con la tutora de Historia de Colombia. Como se revisan las contrataciones para obras públicas, los derechos fundamentales. ¿Hicieron preguntas? Sí. Okay. Bueno, también les traje preguntas. Es que vean, en el IFES preguntan como en un solo componente, preguntan ciencias sociales y competencias ciudadanas. Entonces, pues ciencias sociales ya sabemos que eso es un poquito de historia, un poquito de filosofía, un poquito de... pero eso es un poquito. Y la otra gran parte es la competencia ciudadana. Que las competencias ciudadanas son, en pocas palabras, eh, aplicar lo que dice la Constitución y las normas. Así lo entiendo yo. O sea, esa definición no está en ningún lado, pero es como yo lo entiendo y como yo lo veo. ¿Sí? Entonces, y dentro de las competencias ciudadanas hay como tres ramas, tres divisiones. Entonces, dentro de las competencias sociales y competencias ciudadanas está el pensamiento social, que para eso se requiere como tener los conocimientos básicos de las ciencias sociales, lo que yo les digo, historia, filosofía, política, etc. Está la interpretación y análisis de perspectivas, que es cuando ustedes les ponen un caso y les preguntan cómo qué hacer en este caso, ¿no? siguiendo sus conocimientos. Y el pensamiento sistémico y reflexión crítica es cuando precisamente evalúan como su pensamiento crítico y como su posición, la de ustedes, pero pues hay que saber identificar qué tipo de pregunta es, porque en las preguntas les van a preguntar lo que
lo que, lo que, lo que debería ser, ¿sí? Y en otras ya quieren ver más o menos como cuál es su posición frente a eso, ¿sí? Entonces hay que saber identificar y tener mucho cuidado con no confundir esas dos preguntas. Entonces eso ya lo vamos a ver ahorita. Y bueno, eso es como una pequeña introducción a esto. Y bueno, entonces está lo que les digo, lo de los fundamentos de las ciencias sociales, constitucionalidad y competencias ciudadanas. Entonces, como ustedes necesitan de esas dos cosas, de los conocimientos de la Constitución y de los conocimientos básicos de ciencias sociales para las competencias ciudadanas, porque, pum, ciencias sociales. Listo, basándonos en eso, ¿qué es lo primero que nos encontramos cuando abrimos la bella Constitución? Bueno, no es lo primero. Lo primero que nos importa, más bien, nuestra bella Constitución, que yo tengo dos, no sé por qué tengo dos, pero bueno. Si alguien la tiene por ahí a la mano, lo puede ver por internet. Hola, Oli, ¿sí me escuchan? sí, Sí, Ah, buenas. bueno, pues con respecto a a la pregunta que tú hiciste, pues serían los primeros artículos de los derechos fundamentales, mejor dicho. sí. ¿Y alguien se acuerda de qué dice el primero? El primero de todos. El derecho a la vida, ¿no? No, esos son los derechos, pero lo primero que está en la Constitución no son los derechos. Ah, no, mentiras. De hecho, ese es el título 2, capítulo 1. Pero que es lo primero que aparece en la Constitución. Son los principios fundamentales. Y es que es horrible porque esta es la Constitución que tenía en sexto y la tengo toda rayada, todo horrible. Ya me acordé porque por eso tengo esta que qué diferencia. Vean acá, lo tengo subrayado. En el artículo 1, lo primero que dice la Constitución, obviamente después del preámbulo, que es como la introduccióncita, lo primero que dice es, artículo número 1, Colombia es un Estado social de derecho. Aquí lo tengo subrayado en azul, ustedes lo pueden ver. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el buen trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y la prevalencia del interés general. Eso es lo que dice el primer artículo de la Constitución colombiana. Entonces, ¿qué carajo significa eso? O sea, ¿qué significa que sea un Estado social de derecho? Pues aquí ya están viendo la explicación, obviamente en la pantalla ya están viendo como qué significa eso, pero que no debí mostrarles eso antes de hablar de esto, pero bueno. O bueno, ¿ustedes qué se imaginan antes de leer esto? ¿Qué se imaginan? ¿O qué piensan que eso significa? ¿O qué? El IFES está preguntando mucho de violencia, sí, es cierto. Y pues eso pues, va muy relacionado con lo de la paz, ¿no? Entonces, pues, el IFES, pues no sé si el IFES es la universidad, pero pues preguntan de actualidad, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes estén enterados de las cosas que están pasando en el país en este momento y de cómo van a acuerdo, de cómo esto, lo otro, así ya muy por encima. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ¿qué significa que sea un Estado social de derecho? Con sus palabras, ¿no? Obviamente no me vayan a leer, porque además que aquí está fragmentándolo como Estado social de derecho, pero como en conjunto, ¿qué quiere decir eso? Si alguien sabe, puede hablar. Pues que giraría en torno a la sociedad, por decirlo así. Sí, tiene que ver, va por ahí. A ver, ¿alguien más? Intenten. Perdón, ¿qué pregunta? ¿Qué significa que Colombia sea un Estado social de derecho?
que exista democracia. Sí, en parte sí. O sea, lo que les digo, porque en el artículo dice que es democrática, pluralista, descentralizada, participativa. Ustedes saben que uno de los grandes cambios de la constitución anterior, que es la del... ¿Cuál es la constitución anterior a la del 91? El 86. Ajá, la constitución del 86, que duró ciento y pico de años. Uno de los más grandes cambios de esa a esta, que bueno, ya era democrática, antes era democrática, pero era simplemente, ay, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de democracia, pero bueno, no era participativa. Uno de los cambios de la Constitución del 91 fue que se implementó la democracia participativa. Antes el único medio de participación democrática que tenían las personas era el voto. Ya, de resto, pues no tenía ningún otro poder. O sea, la gente no tenía poder, entonces, pues eso significa democracia, ¿no? Que el pueblo tenga poder. Democracia, ya habíamos visto esa definición, ¿cierto? En la clase de Roma, o Grecia, no me acuerdo. Bueno, el caso. Resulta que el voto no es la única forma de participar. Entonces, ya lo vamos a ver ahorita con los mecanismos de participación, y por eso es como uno de los grandes cambios de la Constitución del 91, pero no nos adelantemos a eso. Bueno, ¿qué significa que Colombia es un Estado social de derecho? Significa que con todas esas cosas, con que sea democrática, con que sea participativa, con que sea pluralista, bla, 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 con todo lo que dice ese artículo, se supone que es un Estado, es un Estado que le debe garantías al pueblo, como que le garantiza, supuestamente, ¿no? Esto es lo ideal, como debería ser, es como lo que está escrito en el papel, o sea, vamos a hablar de lo que está escrito acá. Que eso se cumpla o no se cumpla es diferente. O sea, ¿sí? No, ahorita no lo estamos como extrapolando a la realidad, porque si decimos, ay, se supone que el Estado le debe garantizar el derecho a la vida a la gente, entonces mire cómo matan líderes sociales, bueno, ya sabemos que la realidad es muy diferente a lo que está escrito en el papel, pero en este momento estamos hablando netamente de lo que dice el papel y de cómo se supone que debería ser, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente es eso. Yo me acuerdo que me lo grabé mucho porque tuve una profesora que me lo decía. Cuando ustedes les digan Estado social de derecho, piensen en garantías. O sea, que el Estado le debe a la gente, o como alguien decía por ahí, a la sociedad, le debe seguridad, le debe democracia, le debe protección, le debe buen uso de los recursos, etc. Es como el Estado social de derecho es como el Estado ideal. No sé si han escuchado que le dicen al Estado, le dicen papá Estado. Pues bueno, es como se dice papá porque se supone que el Estado debe proteger a la gente como un papá, ¿no? Bueno, como si la mamá no protegiera, pero bueno. Vamos a ver. Entonces es por eso, porque se supone que el Estado es un Estado benefactor, que debe proteger y como tener todo bajo control, se supone. Se supone. Listo. Entonces, teniendo claro ese concepto, a eso que nos referimos con Estado social de derecho, uno pensaría, bueno, todos los países deberían ser Estados social de derecho, ¿no? Así sea en el papel, pero todos deberían de quedarse así, ¿no? Resulta que no. Resulta que muchos estados, aunque tengan democracia, aunque tengan un montón de cosas, no se declaran como tal. Pero bueno, vamos a entrar a hablar de eso. Listo, entonces ahora, partiéndolo ya, ahora sí vamos a hablar de lo que está acá. Partiéndolo ya como las del Estado, ya sabemos, ustedes se acuerdan que en geografía, una vez hicieron como un crossover con historia de Colombia y hablaron de geografía política, ¿cierto? Entonces vieron la diferencia entre estado, nación, territorio, población, todo eso, ¿cierto? ¿Alguien que confirme? Sí, Ay, sí, esperen que no había leído el chat donde se garantizan los derechos de la sociedad. Sí, prácticamente es eso. Lo que les digo, garantías. Se garantizan seguridad y los derechos, prácticamente todos los derechos de la sociedad. O lo que se qué puede. pena, qué pena. Dime. Hay otra pregunta que dice cuando dicen que es un estado descentralizado, ¿qué significa? Please. Ok. Se supone que Colombia es un estado descentralizado,
por centralizado hace referencia a que todo el país como que gira en torno a la capital. Me hago entender, o sea, y no solo la capital, sino también al gobierno central. Pero pues, ¿dónde está el gobierno central? O sea, el presidente y todo el gobierno, pues está en la capital. Entonces, se supone que, a pesar de que Colombia es un país unitario, ¿cierto? Porque no es un país federalista, no es un país federalista como a diferencia de Estados Unidos, que gracias a que es federalista tienen un sistema de votación asqueroso, a pesar de que nosotros tenemos departamentos, ¿sí? Esa división territorial. Exacto, el poder no se centra en un solo lugar. Aunque haya una capital, aunque haya un presidente, se supone que el poder no está centralizado. Pero espérenme un segundo que no los quiero confundir. Espérenme un segundo. Antes de que la cague. Les voy a decir una cosa. Ok, vean. República Unitaria. Lo que yo les acabo de decir. Un país unido con intereses comunes, donde el poder reside en el pueblo, es decir, que todos los ciudadanos debemos tomar parte de las grandes decisiones. Eso es unitario y somos un solo país, no somos varios estados federales o confederados, que son dos distintas, pero bueno, somos un país unitario, se supone, somos uno solo, somos República de Colombia. Ahora, que sea descentralizada, ¿qué significa? Cada departamento o municipio se administra por su cuenta, ¿cierto? Por eso hay gobernadores y hay como gobiernos independientes, es decir, con autonomía de sus entidades territoriales, a eso me refiero, con autonomía de los alcaldes, de los gobernadores, porque los departamentos y municipios tendrán independencia para manejar sus recursos económicos y humanos, como el de elegir sus propios gobernantes y alcaldes, ¿cierto? Aquí en Bogotá no elegimos el gobernador del Chocó, ¿cierto? Cada uno elige, manejando su propio presupuesto. Pero, ¿cómo se dice? Ustedes saben que Bogotá siempre está en la cabeza, por ser la capital. Entonces, vuelvo a jugar. Hay una diferencia entre lo que está en el papel y entre lo que está en la práctica, ¿cierto? Se supone que todos los departamentos, todas las regiones tienen como su autonomía y el mismo poder y todo eso, pero ustedes saben que aquí manda mucho la centralización. Por eso es que una vez yo le pregunté a Camila, a la tutora de historia de Colombia, le pregunté en una clase que si Colombia no era centralizada, o sea, en la realidad, y que casi me pega, pues porque eso es lo que se supone, o sea, yo sé que en el papel no es así, pero bueno, el caso. Entonces, como yo les dije, nos vamos a apegar a lo que dice el papel, lo que dice la Constitución, y lo que dice es que somos descentralizados. ¿Y qué significa ser descentralizado? Lo que les acabo de mostrar. Bueno, a propósito de esto, ¿qué les iba a decir? Todo esto y todo el material que les voy a mostrar ahorita lo saqué de este libro, y de hecho lo que les doy ahorita también es de este libro, que es el libro de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, que yo usé en mi país. Hice proyectos, hice preuniversitario, pero bueno, hice proyectos, de hecho fue un proyecto muy bueno. Y bueno, por lo menos valió la pena la plata porque quedé con muy buen material. Y yo pensé que nunca lo iba a usar, pero menos mal no lo boté ni lo regalé, porque ahorita me fue de gran utilidad. Entonces de este libro saqué lo más importante y es lo que les voy a mostrar hoy, lo que está aquí en este archivo. Listo. Entonces, ¿en qué estábamos? Ok, entonces ya les había dicho que, a ver, ustedes ya han visto la diferencia entre nación, estado, territorio, etc. Entonces ya sabemos que un estado lo conforma la población, más o menos igual a lo que yo les decía ahorita, como con intereses comunes, habitan en un mismo territorio, tienen una misma cultura, etc. Y que habita un territorio delimitado, ya sabemos, por fronteras, con un gobierno que tiene el poder. Un gobierno, bueno, de cualquier carácter, en este caso ya sabemos que es un gobierno descentralizado, democrático, unitario, bla, bla, bla. Listo. ¿Por qué social? Porque su preocupación fundamental es el interés general, de como alguien lo había dicho por ahí, de la sociedad, de la gente. Entonces, bueno. Y de derecho porque toda su actividad se subordina a la legalidad y a la justicia. Que, oh sorpresa, ¿dónde está todo eso consagrado? Ya sabemos dónde, bueno, acá, ¿cierto? Se supone que se apega a unas leyes, a unas normas, a unos lineamientos que garantizan que se cumpla esto del Estado Social de Derecho. Entonces creo que eso ya quedó como bastante entendido. Es algo, es un concepto bastante sencillo, pero que es muy importante tenerlo en cuenta. Y no solo para el ICPE, sino para la vida en general.
Listo, ahora, ustedes me habían dicho que ya habían visto como ay, esperen, tengo que voltear. Los derechos más básicos, más fundamentales. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Ok, bueno, entonces como yo les decía, lo primero que aparece en la Constitución entonces son los principios fundamentales, que es donde dice que Colombia es un Estado social de derecho. Ese es el título 1. Y el título 2 ya es el que habla de los derechos fundamentales y los deberes. Entonces es el que se llama los derechos y los deberes. ¿No? ¿Cierto que sí? ¿O no? Sí, de los derechos fundamentales. Ajá. Entonces el título 2 es de derechos, garantías y deberes. El capítulo 1 son los derechos fundamentales. Entonces aquí hay como un resumen de los más importantes, que ya sabemos cuáles son, con el respectivo número. Eso tampoco es para que se los aprendan, es solo como para tenerlos en cuenta, que ya sabemos que es el derecho a la vida, nadie será desaparecido como a desaparición forzada, torturas, maltratos, penas crueles, derecho a la integridad personal, que yo no sé si ustedes han visto o escuchado el discurso este de Jaime Garzón, eh, que dice algo así como nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie, así piense o diga lo contrario, que fue un artículo de la Constitución o sea, de la del 91, que fue como en los años 90, obviamente, que él tuvo que traducir, él ayudó a traducir la Constitución a la lengua, no me acuerdo, a una lengua indígena, no me acuerdo cuál. Y, y si no estoy mal, es este artículo, o es uno muy parecido. No, creo que es este artículo, que lo traducieron así como se los acabo de decir. Entonces aquí dice como que obviamente no se puede someter a nadie a desaparición forzada, ni a torturas, ni mejor dicho, pues que o sea, ninguna persona sea tratada como un trato violento. Entonces es como, hay que decir eso, o sea, realmente esto hay que decirlo, es como parece muy obvio, ¿no? O sea, ¿por qué carajos tendríamos que decir esto? Es como, ¿sí me entiendes? Entonces lo que él decía era, imagínense una persona que llegue a nuestro país y lea ese artículo y que es el segundo además en la Constitución, es como, no, pues aquí, mejor dicho, se la pasan desapareciendo a la gente forzosamente todos los días, ¿cierto? Entonces por eso él decía, es como si ustedes llegan a una casa y hay un letrero que dice, por favor, no se suene con el mantel. Entonces uno dice, no, pues en esta casa son las bellezas, ¿no? Y literalmente él lo dice así, con esas palabras. Entonces uno se pone a recapacitar y dice, maricas, o sea, necesitamos que esté escrito literalmente, porque si no la gente, o sea, si aún está escrito, la gente lo hace, imagínate si no está escrito, es como, es muy loco, o sea, aunque sea chistoso, decir, hay que decirlo, ¿sí me entiendes? Porque, bueno, eso como dato curioso, bueno, ahí está Jaime, ahí lo tengo yo ahí, para que eso nunca se me olvide, lo tengo presente todos los días, apenas me levanto, lo veo y lo recuerdo como, sáquenme de Colombia, no, yo no quiero que me saquen de Colombia, pero de hecho yo soy de las personas que piensan que hay que quedarse aquí a cambiar las cosas, pero bueno, no, vamos a poner de charla motivacional. Ah, bueno, entre otras cosas, otro dato curioso, la Constitución de Colombia, es que es una de las constituciones más largas del mundo. Yo leí por ahí, bueno, no leí, este semestre un profesor me dijo, bueno, no dijo en una clase, que la Constitución de Colombia era la más larga del mundo. Y yo quedé como, oh my God, ¿cómo así? Pues sí, entonces imagínense, hasta que sus propias conclusiones de que sea la Constitución más larga, la que tiene más cosas que sí, pero como, ¿sí me entienden? Entonces, yo quedé bastante como pensando en eso y me puse a buscar y resulta que no, es falso lo que dijo el profesor, no es la más larga del mundo es la de la India, pero, o sea, pero esa sí es una de las más largas, pero no es la más larga. Pero bueno, eso es como dato curioso. Ahora, entonces, bueno, seguimos con esto. Bueno, todas las personas son libres e iguales, toda persona tiene reconocimiento de su personalidad jurídica, a tener un nombre. Ah, esta vez me tocó olvidar. Ya. Bueno,
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, libre desarrollo de la personalidad, se prohíbe la esclavitud, obviamente. ¿Sí se acuerdan en qué año se abolió la esclavitud? Eso lo vieron, o supongo que lo vieron en la historia de Colombia. 1821. No, 1819. no, eso es el año de la independencia. En el ¿Qué 51, fecha está preguntando? el año de la abolición de la esclavitud, 1851. Ah, rayos. ¿Y qué presidente fue? Porque, dato curioso, se supone que las leyes lo pronuncian el Congreso, ¿no? Pero, esta ley, o este creo que fue un decreto, lo puso el presidente que estaba en ese momento. ¿Qué fue? No creo que sepa. ¿Ah, sí? ¿Alguien sabe? No. O sea, les olvidó. Hilario López. ¡Yay! José Hilario López. Ay, me encanta, me cae muy bien. Él es una retro chingona. ¿Y sabían que él peleó con Simón Bolívar cuando era jovencito? ¿Cuál presidente? José Hilario López. Es que de todas maneras, o sea, las competencias ciudadanas pues están muy ligadas a la historia de Colombia, o sea, es por eso que pues su tutora Camila como que tenía como tanta cancha para eso porque está muy relacionada, o sea, ¿cómo vamos a estudiar la Constitución de Colombia más que ella es administradora pública, con más razón? Pues esa es su zarca, claramente. Pero sí, pero va muy relacionada a la historia de Colombia y de hecho en Ciencias Sociales en el ICFES más que historia universal, realmente esto me duele decirlo porque es mi materia, pero casi no preguntan historia universal, preguntan más cosas de Colombia. Entonces, todavía me escuchan entrecortado, o ya me escuchan bien. Yo sí sigo escuchando entrecortado por partes. Bueno, Hay una que otra vez se le corta, pero todo bien. vean, ya lo encontré, aquí está. José Hilario López, no sé si lo pueden ver, ahí está. Está bueno. Pero bueno, listo. Pues no, este libro son muchos. Ahí están todos los presidentes de Colombia. Me olvidé mucho para estudiar. Listo. Bueno, seguimos con los derechos. Bueno, ya ustedes saben, si saben los derechos, creo que ya los leyeron mientras yo ahí hablaba mierda. Prácticamente sus derechos a todo lo básico que debe tener una persona, eso ya lo saben. Sin embargo, ellos se los voy a mandar si los quieren echar una repasada, no los vamos a leer todos. Pero bueno, son básicamente los que ya sabemos y los que sabemos que son obvios, que no se le debería violar a una persona. Pero bueno. Listo. Más selecciones para que veamos. Ok, ya llegamos a los mecanismos de participación. Entonces, como les decía, ese fue uno de los grandes cambios de la Constitución del 91, que pasamos de tener una... ya me acordé del nombre. Pasamos de tener una democracia representativa, que es solo el voto, a tener una democracia también participativa. Obviamente, dentro de la participación se incluye el voto, pero no es el único mecanismo para participar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí saben, Colombia se define como un país democrático, podemos participar en la democracia a través de los mecanismos de participación, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocación de mandato. Entonces, todo está en el artículo 103 de la Constitución. Por acá. Espérenme, 103. Ahí está. Participación democrática, los partidos políticos, las formas de participación democrática, y ahí en el artículo como que los nombra a todos. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de asociaciones, y la ley los reglamentará. Entonces ahí están y nombra todos los mecanismos, y ya. Básicamente es eso. Listo. Entonces vamos a ver como cada uno. Del voto creo que no hay que decir mucho, todos sabemos qué es el voto, cómo funciona. Pues sabemos que es un derecho y que además de un derecho es un deber ciudadano, que antes de que pedirle a la gente que vote, que la gente no sabe el poder que tiene con su voto. Mucha gente simplemente le da pereza o simplemente dice, no, la política, miedo.
que me lo envuelvan, pero es que ni siquiera votan en blanco. Y, o sea, el hecho de ejercer tu voto es decir, hey, aquí estoy, porque la gente exige, pero cuando es la hora de decidir, ahí sí, ay no, que elijan los demás, pero a mí son... Y más que todo cuando me dan mucha piedra, cuando más que todas las mujeres que tanto nos costó conseguir el voto y pues aprovechan la oportunidad que tienes, como si no sabes por quién votar, vota en blanco, pero ejercer tu derecho, y más que lo que les digo, más que un derecho es un deber. Pero bueno, entonces bueno, ya sabemos el voto. Pero al igual, digamos, hay muchos que no saben votar bien. O sea, hay mucha gente que puede votar, pero están eligiendo los malos dirigentes. Sí, es cierto, y no diría como, bueno, si van a votar mal, mejor que no voten. Pero bueno, eso sin contar la compra de votos o la manipulación, pues con propaganda política o pues del uribismo o lo que sea, ¿sí? Ajá, se dejan comer con lechona, con tamales, cosas, pero de todas maneras, así, entre comillas, voten mal, ya saben que eso es subjetivo, o sea, para nosotros que estamos en contra de eso y somos una oposición, pues uno dice, no, votan mal, o sea, pero aunque suene difícil, aunque la gente vote mal, votar es un deber y todo el mundo debería votar, vote por quien vote, pero todo el mundo debería votar porque es la forma de, pues, de hacer uso de la facultad que tienes y del derecho que tienes, como es una responsabilidad, es un deber, una responsabilidad que tienen con su país y con su pueblo, con su ciudad, con su departamento, etcétera. Pero bueno, ya sabemos la importancia del voto, sabemos cómo funciona, etcétera. Sí. Y qué bueno, y que menos mal, gracias a Dios y a la Virginia, lo que sea, en este país no tenemos un sistema electoral como el de Estados Unidos, que es una porquería de verdad. Y si aún así se roban y compran los votos aquí, se roban las elecciones y compran los votos, imagínense con ese sistema electoral tan picho que tienen los gringos, pero bueno, no, tampoco me acuerdo. Ok, listo, el plebiscito. El plebiscito es un pronunciamiento del pueblo. Apenas les digan plebiscito, piensen en presidente, de una. Plebiscito, pum, presidente. Es el único que lo puede convocar. Entonces, es un mecanismo de participación mediante se apoya o se rechaza una decisión que vaya a tomar el presidente. Es por eso que él es el único que lo puede convocar. Porque tiene que tomar una decisión y pues no sabe qué hacer. Entonces, las únicas opciones de respuesta, o las únicas opciones de respuesta para votar en un plebiscito son sí o no, como el plebiscito del acuerdo de paz, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Es el mejor ejemplo, el más actual. Es el más actual, es el que todos conocemos. Que es como está usted de acuerdo con implementar el acuerdo de paz, sí, no, ya, o en blanco. No me acuerdo si hay voto en blanco. Creo que sí, también. Creo que también. Bueno, a ver qué más dice. Tanto gobernadores como alcaldes no pueden utilizar el plebiscito para someter decisiones ejecutivas en su correspondiente jurisdicción. Entonces, ojo a esto. A pesar de que es algo que, lo que dice acá, es una decisión del Ejecutivo, pues ustedes saben que los gobernadores y los alcaldes también hacen parte de la rama ejecutiva. Pero aquí hace referencia solamente al presidente. Entonces, es una decisión ejecutiva, pero es a nivel nacional. Entonces, solamente puede ser el presidente. Y pues nada, la convocatoria lo hace él con la firma de todos los ministros para que el pueblo se pronuncie sobre políticas que no requieran aprobación del Congreso. Es decir, que no sean una ley, simplemente sean una decisión, como el acuerdo. O sea, el acuerdo no es una ley, el acuerdo es una decisión que va a tomar el presidente. Entonces, esa es como la gran diferencia entre plebiscito y referendo, que a veces la gente no lo entiende, y ya vamos a ver las diferencias cuando hablamos de referendo. Entonces, en el referendo es la convocatoria que se hace el pueblo también, pero es para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o sea, una ley, o la derogue, o sea, la quite o la desapruebe, ¿sí? O una norma vigente. Entonces, según el ámbito territorial donde se emplee, pues este sí puede ser nacional,
regional, departamental, distrital, municipal, local, o sea, este puede ser a cualquier nivel, puede ser en una ciudad, o en todo el país, o en un departamento, no importa. Pero entonces esta que están, no necesariamente tiene que ser como convocada por el presidente, no me acuerdo si la convoca el Congreso, no estoy segura, pero bueno, esa es la principal diferencia, que esto es para tomar, el plebiscito es para tomar una decisión ejecutiva y esto es para una ley. Entonces apenas les digan referendo, ustedes piensen en ley, referendo, ley. Ahí no hay pierde. Aprobar o derogar una ley. Fin. No hay mucho que hacer ahí. Listo. La consulta popular, entonces, es la institución mediante la cual el presidente de la República, otra vez con la firma de todos los ministros y previo concepto del Senado, puede consultar una decisión de trascendencia nacional, un gobernador, un alcalde, consultar al pueblo para que se decida sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local, según el caso. Entonces, otra diferencia de la consulta popular con el plebiscito es que puede ser, como ya vimos, a cualquier nivel, no tiene que ser solo nacional, y además que las respuestas no son solamente de sí, no. Por ejemplo, la consulta anticorrupción, ¿se acuerdan? Que tenía como 7 puntos, o sea, como 7 opciones de respuesta a las que todos había que decir sí, no, sí, no, sí. Entonces, son muchas opciones y no tiene que ser necesariamente sí o no, y pues es sobre lo mismo cualquier tema y puede ser hecha a cualquier nivel, y no tiene que ser solamente decisión. Pero también es para tomar decisiones. Entonces, digamos que se puede decir que el plebiscito es una forma especial de consulta popular, por decirlo así. Pero para no confundirnos, considerémoslo como cosas aparte. Sí, entonces, bueno, ya sabemos que la consulta es mediante se le pregunta al pueblo qué quiere sobre una decisión, pero pues las respuestas no tienen que ser sí o no, pueden ser como diferentes y puede ser a cualquier nivel del territorio. Una pregunta, ¿se puede decir que el referendo es para una ley y el plebiscito para una decisión? Sí, así es. Sí. Esa es la forma como más fácil de recordarlo. Es la forma más fácil. Listo. El cabildo abierto. Entonces, bueno, y la consulta popular pueden recordarlo como preguntarle al pueblo. ¿Qué hacen? Así lo pueden recordar así. Listo. En el cabildo abierto, entonces, es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales. Entonces, se reúne el consejo, o se reúne, sí, pues la junta de administración, en la cual los habitantes, la gente puede estar presente y puede participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Entonces, de hecho es algo que nosotros podemos hacer y que yo sepa, pues yo conozco a alguien, nadie lo hace, o sea, de hecho si ustedes van, no sé, a las alcaldías locales de su localidad y a veces ponen avisos como tal día hay cabildo abierto, se va a discutir sobre, no sé, se me ocurre, sobre, no sé, una construcción de un parque en tal zona. Y dicen, vamos a hacer cabildo abierto sobre este tema, porque es como un asunto que se puede discutir como abiertamente, públicamente. Y de hecho todos nosotros somos veedores o vigilantes, por decirlo así, todos somos veedores de los funcionarios y de cómo de los funcionarios públicos y cómo se administra el heraldo público, cómo se administran los recursos, ¿cierto? Se supone. Entonces, por ejemplo, si ustedes estudian en un colegio distrital del gobierno, pues se supone que ustedes son veedores de que se cumpla, de cómo funcionan los profesores, porque son funcionarios públicos, por ejemplo, o en la universidad o en lo mismo, los de la alcaldía o todo lo que sea público, se supone que todos los ciudadanos somos veedores de que cumplan su función. Pero en este caso es mucho más, no es tanto como para ir a ver que ellos estén cumpliendo su función, sino como para ir a ver qué es lo que están decidiendo y uno participar y meter la cucharada como si uno fuera miembro del consejo, ¿sí? Entonces, esto no es siempre, es cuando el consejo o la junta o el grupo que sea lo decide y dicen vamos a discutir este asunto públicamente y hay cabildo abierto, pero pues ustedes imagínense cuánta gente va.
porque hay mucha gente que ni sabe de la existencia de eso. Entonces, pues sí, pero resulta que eso es una forma de participar. Entonces, lo que yo les decía, no todas las formas de participar en el gobierno y en las decisiones es votando. Hay muchas formas de que las estamos viendo. Entonces, esa es una forma de participar en las decisiones. Entonces, básicamente es que se reúnen a tratar un tema, pero lo hacen abiertamente y la gente puede ir, puede participar y pues, ajá, es eso básicamente. Listo. Bueno, como dato curioso, otra vez, perdón. En la revuelta del 20 de julio, ¿sí? De 1810, del Día del Florero y toda esa vaina, lo que estaba pidiendo la gente era que se hiciera un cabildo abierto, ¿sí? Porque estaban, pues ustedes saben que después de eso se formó como la Junta de Independencia, la Junta de Santa Fe, y la gente quería que esa junta se hiciera abierta al público. Entonces lo que la gente estaba pidiendo y lo que la gente estaba gritando ese día en la plaza era que se hiciera un cabildo abierto, porque la gente quería ver, quería participar, y pues ustedes saben que eso no se dio, la gente, bueno, los de la junta no accedieron, y pues bueno, eso era lo que se estaba pidiendo ese día. Y bueno, no por nada el virrey terminó como presidente de esa junta. Pero bueno, cierro paréntesis otra vez. Era como un dato curioso. Listo. La iniciativa legislativa. Entonces, este me gusta mucho, me parece que es uno de los más chéveres. Y es cuando una persona puede hacer, ¿cómo decirlo? Perdón. Es cuando una persona tiene como la potestad de... Ay, no, mentiras, creo que lo estoy confundiendo. Territorio de procedimiento, trámite, Ay, no, creo que lo estaba confundiendo con otro. Ay, creo que lo estoy cagando. Ah, no, sí, la estoy confundiendo con iniciativa popular. Qué bruta. No. Bueno, entonces la iniciativa legislativa entonces, se le denomina así a la potestad que constitucionalmente se le atribuye a uno o más órganos del Estado o territorio para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida que culmine en la aprobación, modificación y locación de una ley. La iniciativa legislativa le corresponde efectuar al gobierno, ¿ok? Manifestado a través del proyecto de ley por el Congreso de la República y el Senado, y por último llevar a las dos cámaras de acuerdo con la Constitución y sus reglamentos. Yo no me acordaba de esto. Ok, entonces básicamente es cuando el gobierno propone ¿qué? Esperen que no lo entiendo de a mucho esto. No entiendo esto muy bien. Se le elimina la potestad constitucionalmente, se atribuye. Bueno, pues aquí dice que corresponde efectuar al gobierno. Entonces, básicamente lo que yo entiendo es que el gobierno propone la aprobación o modificación o derogación de una ley. Entonces, pues eso es lo que yo entiendo de eso, y que al final lo llevan a las dos cámaras de acuerdo con la Constitución y sus reglamentos, ya sea para aprobarlo o derogarlo. Eso es lo que yo entiendo. Lo que no entiendo mucho es cómo, bueno, los del gobierno se supone que también son ciudadanos, ¿no? Entonces, ok. Listo. Entiendo para no confundirlos más, porque yo también estoy un poco confundida con esta de iniciativa legislativa, pero bueno, sí, es como, bueno, se le atribuye a los órganos del Estado o de un territorio para lo mismo, para un trámite de validar o de aprobar o modificar o derogar una ley. Entonces es así como yo lo entiendo, con proyectos de ley, pero entonces yo supongo que esto sería parecido a un referendo, pero esto no lo decide el pueblo, sino lo decide el Estado, lo decide el gobierno, los órganos del Estado. Entonces supongo que esa es la diferencia de aprobar o derogar una ley, pero por parte del gobierno. Así es como lo entiendo yo. Y bueno, y la iniciativa popular, que ese es el que yo les decía que me parecía muy chévere, y es que cualquier persona o grupo de personas civiles del común, como ustedes, como yo, puede presentar un proyecto de ley. Bueno, que se lo aprueben o no se lo aprueben es otra cosa, pero cualquier persona puede ir a presentarlo. Obviamente tiene que estructurarlo bien, pero es un derecho político que tiene cualquier persona. Entonces, mire, es un derecho político que cualquier grupo de ciudadanos
de presentar un proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso, se presenta ante el Congreso, de ordenanza, o ya sea, o sea, como según el nivel, ¿no?, al que corresponda. Si es un proyecto nacional, pues al Congreso de la República. Si es un proyecto a nivel departamental, pues a la ordenanza del departamento. Si es una ciudad o un municipio, pues al Consejo Municipal o Distrital, y bueno, así sucesivamente. Y de resolución en las juntas administradoras locales para que sean debatidos, posteriormente aprobados. Entonces, lo debaten o lo discuten según a la instancia a la que lo lleven. Entonces, si lo llevan al Congreso, el Congreso ¿cómo se dice?, lo discute. Si lo llevan al Consejo, el Consejo lo discute, y así sucesivamente. Y pues nada, después son aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente, como les digo, según corresponda, pero de que cualquier persona puede ir a presentar un proyecto de ley, cualquier persona o grupo de ciudadanos lo puede hacer. Entonces, eso me parece muy chévere. Entonces, en resumen, estos son, creo que son todos, esperen a ver si me falta uno. Esos son todos los mecanismos de participación. Pues, mentiras, aquí faltan más. Discúlpenme, faltan otros. Ok, todavía no hemos acabado. Ok, la revocatoria de mandato, bueno, esto es muy fácil. Es un derecho político mediante el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato, ya sea de un gobernador, de un alcalde, de un presidente, de cualquier mandatario de la rama ejecutiva, ¿cierto? Que tiene como objetivo procurar pues una mayor responsabilidad frente a la gente que elige, simplemente porque no están de acuerdo con la gestión, básicamente, no están conformes con la gestión, y pues es estimular a los electores para que mantengan un interés más permanente en la gestión de las personas que eligen, ¿no? Y la revocatoria de mandato obra siempre y cuando haya transcurrido mínimo un año de posesión del respectivo mandatario. Entonces no podemos revocar a Duque si lleva 6 meses, por ejemplo. Y constitucionalmente al presidente no se le hace revocatoria de mandato, que yo sé que ya algunos me van a decir, ay, entonces, ¿por qué no le hacemos revocatoria de mandato a Duque, que se muere? Pues no se puede, lastimosamente no se puede, gracias a la Constitución, y pues ya saben que no se puede hacer nada en este país que sea anticonstitucional cuando les conviene a ellos, ¿no? Pero cuando, pues para violar algún derecho fundamental, ahí sí vale huevo que se hagan cosas inconstitucionales. Pero bueno, sí, entonces se puede hacer con los niveles más bajos del Ejecutivo, como son gobernador, alcalde, y pues, pero con el presidente lastimosamente no se puede, o si no ya hace rato lo hubiéramos pedido. Pero bueno, ya sabemos eso, ya el mismo nombre lo dice, no hay mucho que explicar para revocar el mandato. Fin. Listo. Los gobernantes pueden realizar consultas populares. El presidente de la República, como un país sus ministros, pueden consultar al pueblo colombiano para tomar una decisión importante para el país, así como el gobernador lo hace con su departamento, el alcalde con su municipio, y las decisiones del pueblo son de obligatorio cumplimiento por las autoridades. Entonces, lo que se decida en una consulta popular tiene que hacerse sí o sí. Y listo. Eso ya lo habíamos visto. El pueblo también puede presentar proyectos. Los habitantes de un municipio pueden presentar proyectos de acuerdo al consejo o a una ordenanza o al Congreso. Y además es obligación de la representativa corporación tramitar esos proyectos. O sea, ya sea que se deroguen o no, tienen la obligación de tramitarlos, o sea, de ponerlos en proceso, pues, en consideración. Y pues ya, creo que eso sería. Ahora sí son todos los mecanismos de participación. De pronto me queda un poquito flojito el anterior, el de la iniciativa legislativa, pero bueno, no creo que ese le salga, de hecho. Y pues bueno, esto ya son otras cosas, esto no lo vamos a ver. Ok, la organización estructural del Estado, esto sí lo vamos a ver. Entonces, como para complementar un poco lo que acabamos de ver, que nombramos muchas veces en los mecanismos de participación, nombramos muchas veces a las ramas del Estado, más que todo a la legislativa y a la ejecutiva, ¿no? Me habían dicho que esto ya lo habían visto, creo. Pero bueno, ya saben que las ramas del poder público se dividen en 3, probablemente esto ya lo sepan, ya lo han visto muchas veces en el colegio. Bueno,
Ya sabemos que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial, para que está como muy bien representada. Entonces sabemos que la rama legislativa, como su nombre lo indica, se dedica a las leyes. Entonces ya sea a reformar la Constitución, hacer, cambiar, aprobar, modificar, negar, crear, todo lo que tenga que ver con las leyes, eso es la legislativa. Y pues ejercer control político también. Entonces, ¿quiénes componen la rama legislativa? Está el Congreso de la República, que se divide en dos, que lo compone el Senado y la Cámara de Representantes. Eso es a nivel nacional, ¿no? El Congreso es a nivel nacional, que se divide en Senado y Cámara. A nivel departamental, pues son las asambleas departamentales, que son las que hacen las ordenanzas. A nivel departamental se llaman ordenanzas, no se llaman leyes, se llaman ordenanzas y las normas para los departamentos. Y a nivel municipal o de ciudades, pues son los consejos municipales, que hacen los acuerdos y las normas para los municipios. Fin, eso ya se sabe. Entonces es como leyes a nivel nacional, departamental y municipal. No hay como mucha pérdida en eso. Listo. Ejecutivo. En el Ejecutivo sabemos que son los que gobiernan y administran de acuerdo a las leyes, ¿no? Entonces, este funciona de acuerdo a esto. ¿Sí? Como que entre ellas se vigilan y dependen la una de la otra para funcionar. Entonces, ya vamos a ver. Que la ejecutiva, depende de la legislativa y la judicial, y la legislativa también depende de la judicial. Entonces ahí están como todas entrelazadas, dependen la una de la otra. Entonces póngale cuidado. Entonces, ya sabemos que a nivel nacional está el presidente, que es el jefe de Estado y que está como acompañado de ministros que se encargan como de labores más específicas, porque obviamente manejar un país, pues hay muchos aspectos por manejar, entonces es muy difícil y pues por eso los ministros son como los esbirros del presidente para distintas funciones específicas. Ya ustedes saben los ministerios. Bueno, colaboran con el presidente, como les decía, ya sabemos que a nivel departamental son los gobernadores que gobiernan los departamentos, los alcaldes ya sabemos que son los que gobiernan los municipios y las ciudades. Ahí no hay mucha pérdida, ya sabemos que son los que administran y gobiernan. Fin. Y por último, la rama judicial, que son las que hacen cumplir las leyes y administran la justicia, ¿cierto? Entonces, esta crea las leyes, esta gobierna en base a las leyes y esta hace que se cumplan esas leyes o en el caso contrario da su respectivo castigo, ¿no? Entonces hace justicia básicamente, se supone. Entonces, en la rama judicial hay ¿cómo decirlo? Como cuatro grupos que participan en la rama judicial, que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Aparte de eso, están como dos instituciones del Estado, que son la Fiscalía General de la Nación, que también ayudan en estos procesos judiciales, y la Justicia Penal Militar, en el caso militar. Entre todos estos 6 de acá, son los que administran la justicia a nivel nacional. Ya sabemos que es hacer justicia, y pues dentro de estos están los tribunales y los jueces, que son los que hacen la justicia en los departamentos y en los municipios, o sea, y en las ciudades, ¿verdad? Y pues eso es básicamente. Creo que de esto no hay mucha confusión o muchas preguntas. Voy a mirar el chat porque no sé si tiene ninguna pregunta hasta ahora. Pero de eso andan hablando. ¿A qué te referías, Katy? ¿De revocar a Duque? Ok. ¿De qué te referías, Katy? ¿Qué te decía? Sí. Pues de que no, es que no, o sea, hablan de tumbar a Duque, pero no con una revocatoria de mandato porque no se puede. Pero pues tumbarlo de otra forma. Pero era como con un golpe de Estado. De eso sí se habla, pero digamos que legalmente no se puede. Tocaría de otras formas no tan legales. Pero bueno. ¿Qué sigue? Ok, los organismos de control.
Bueno, entonces los organismos de control, como ya sabemos, son como estos bracitos del Estado que le ayudan a cumplir ciertas funciones, ciertas cosas que se le escapan a las ramas, como por ejemplo la Fiscalía, que soporta o ayuda en el proceso de la justicia, la Contraloría, la Registraduría, la Veeduría, son organismos que ayudan a, pues, como su nombre lo dice, a controlar el Estado. Entonces, sabemos que la Contraloría es la encargada de vigilar que los dineros públicos sean bien manejados. Básicamente es eso, ahí hay mucha carreta, pero lo que tienen que saber es que la Contraloría vigila que el heraldo público se gaste bien en lo que tiene que ser. En todas las entidades, ya sea en educación, en salud, en todo lo que usted se imagine que controla el Estado con dineros públicos, en todo está la Contraloría ahí, pendiente. Entonces, son lo que les digo, los que verifican que los fondos y los dineros públicos se gasten bien. Y, sin embargo, ellos también hacen control en las empresas privadas. Seleccionan, esperen, ¿qué dice acá? Seleccionan por concurso. Ok, esto yo no lo sabía, por ejemplo. Bueno, eso no tiene que ser, eso no es tan importante. No puede ser controlador, no. Bueno, es por eso que ustedes se dan cuenta que el Contralor General de la República es quien está muchas veces envuelto en los problemas de corrupción, porque pues corrupción es que se use mal el dinero público, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces los contralores o los excontralores son los que están envueltos en esos problemas de corrupción, precisamente por eso. Pues todo lo que tenga que ver con dinerillo público es Contraloría. Entonces, bueno, y todo lo que tenga que ver con cuentas, con los manejos de los dineros, con sanciones, etcétera, 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 etcétera. Bueno, no vamos a entrar como en mucho detalle ahí. El Ministerio Público. Bueno, espera, ese es como el órgano de control del Estado que tiene para vigilar el cumplimiento y la constitución de la ley. Entonces, está dirigido por el procurador, podría decirse que es como la Procuraduría de la Nación. Esperen que lo tengo que voltear. Madre. Espérenme ahí. Ya. Es la Procuraduría, ya, que lo estaba confundiendo, es el Ministerio, pues, puta. Es que si ven, una página está volteada y la otra no, entonces cuando lo volteo se voltea todo el documento. Pero bueno, prácticamente el Ministerio Público es el que hace control y el que vigila el cumplimiento de la Constitución y la ley. Entonces, la Contraloría vigila en cuanto a los dineros públicos y lo económico, por decirlo así. Y el Ministerio Público vigila más que las entidades públicas cumplan las leyes y cumplan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Es como una veeduría, lo que yo les decía. El procurador, ustedes saben, otra vez el procurador también anda metido en problemas. También, bueno, también de corrupción, pero pues no tiene que ver como tanto en la parte de la plata, sino en la parte administrativa, de cómo ese funcionario hizo mal su labor, ¿cierto? Entonces incumple las leyes, entonces vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones y los actos administrativos, investigar y sancionar a los funcionarios públicos que incumplan. Entonces ahí está metida la corrupción también, están como esos dos juntos. Proteger los derechos humanos, defender los intereses de la sociedad, invertir en procesos jurídicos y rendir informes al Congreso de las distintas entidades públicas. Eso es todo. Bueno, entonces todos estos son funcionarios públicos, claramente. Entonces, en la Constitución dice que se puede desvincular del cargo de funcionarios públicos si incurren en faltas y pues tienen que dar conceptos de los procesos que se adelantan contra estos en otra dependencia, presentar proyectos especialmente relacionados con el ejercicio y protección de los derechos humanos y nombrar y remover empleados de su dependencia. Esos son como facultades que tiene el procurador según la Constitución. Y la última, mentiras, sí, el último órgano de control del Estado es la Defensoría del Pueblo, que dentro de esta o hermanita de esta sería la personería, pero básicamente tiene como la misma función, que es velar por los que se cumplan y se respeten los derechos humanos de los ciudadanos. Eso es muy fácil.
Entonces es el encargado de velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Elegido por un periodo de 4 años, bla, 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 bla. Bueno, tiene las siguientes funciones: de divulgar los derechos humanos, orientar a los ciudadanos para que ejerzan y derechos sus derechos, invocar el derecho de habeas corpus, que a mí se me olvidó poner en esta presentación los mecanismos de acción ciudadana, creo que se llama así, que es donde están metidos la tutela, el habeas corpus, el se llama el habeas data. Bueno, hay muchos, eso tal vez se los quedo debiendo, pero bueno, básicamente el habeas corpus es cuando una persona está privada de su libertad injustamente. O sea, bueno, por parte del Estado, ¿no? Como que lo tienen preso, pero es injustamente porque, digamos, su orden de captura se venció o no tiene pruebas contra una persona, o bueno, básicamente es cuando una persona está privada de su libertad injustamente. Entonces, eso es un habeas corpus. Entonces, invocar el derecho de habeas corpus, interponer acciones de tutela. Lo mismo ustedes saben que las tutelas se interponen cuando se violan derechos fundamentales. Entonces, si a mí me están denegando el derecho a la educación, el derecho al alimento, o cualquier derecho básico, fundamental, se interpone una tutela para defender ese derecho. Entonces, esos son como los mecanismos más importantes, son los más usuales de los mecanismos de acción ciudadana, que básicamente son para pelear por los derechos y son como para, y como decir, hey, respeten mis derechos. Entonces son esos mecanismos que existen para eso. Bueno, interponer acciones populares, bla, bla, bla. Y bueno, ya, básicamente dependería del pueblo, asociarlo con derechos. Sí, no hay mucho que decir ahí. Y creo que ya. Creo que con eso acabaríamos con, y bueno, organización territorial, esto no hay mucho que decir, ustedes saben que ya saben, lo entidades territoriales, es lo que ya hemos hablado: departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. No hay mucho que ver ahí. Y bueno, entonces aquí ya acabaríamos con lo que vendría siendo con competencias ciudadanas. Por acá les tengo preguntas. No, no le meto puntos por... Bueno, aquí les tengo dos opciones. Hacemos preguntas de competencia ciudadana, o la otra opción es que, como yo les había dicho, en el componente de ciencias sociales y competencias ciudadanas, pues una parte son competencias ciudadanas y en otra parte son ciencias sociales. Entonces, en esa parte de fundamentos de ciencias sociales, pues más que todo lo que preguntan es como política y democracia, ¿cierto? Entonces es como pensamiento social. Entonces, si se acuerdan de lo que yo les había mencionado alguna vez, de esto de cómo funcionan los sistemas económicos. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿quieren que veamos estos como fundamentos de ciencias sociales, que es como un repaso de lo básico que deberían saber de ciencias sociales, o quieren que hagamos preguntas de competencia ciudadana? En dado caso de que ustedes respondan de que veamos los fundamentos de ciencias sociales, que es como un repaso como un resumen de todo lo que hemos visto, que también se relaciona mucho con historia universal, y bueno, de las formas de gobierno y económicas, pues yo les mandaría las preguntas para que ustedes las respondan ustedes, como simulacro o cuestionario de preguntas de competencia ciudadana. Y si no, pues les mando el otro material. O sea, es que nos quedan como 40 minutos o menos, como media hora. Entonces ustedes me dicen si quieren que hagamos las preguntas o hacemos el repaso de los temas que les digo de ciencias sociales, que combina como política, historia y economía. Entonces ustedes me dirán cuál de los dos quieren. Otra cosa, aclaración. En estas preguntas que yo tengo, que son como de simulacro o de cuestionarios, yo no tengo la respuesta correcta, o sea, no la sé, se lo juro. O bueno, puede que algunas sí la sepa, pero no estoy del todo segura, entonces no les puedo decir como, tuvieron tantas bien o así. O sea, la puse aquí como para que repasen y practiquen. Ya si tienen alguna duda de cuál es la respuesta correcta, te tocaría preguntarle a una cosa que está un poquito más tuyo. Como Camila, o no sé, alguno de los tutores de ciencias humanas.
Entonces, eso es como más como para practicar y como para que lean y traten de responderlas, pero yo no tengo las respuestas correctas, no las tengo. En cambio, si vemos lo que les digo, lo de ciencias sociales, pues ahí sí yo sé porque estoy más en historia. Y lo que les digo sería como hacer un resumen de toda la historia, basándonos en lo político y en lo económico, que es algo que preguntan mucho. No preguntan tanto de historia, preguntan más de lo que les digo, de política y de economía. Pues ya, entonces díganme qué quieren, cuál de las dos quieren que hagamos. Los leo. ¿Por qué no las dos? ¿Por qué no alcanzamos? No alcanzamos, el tiempo no nos da. ¿Repaso de ciencias sociales? Ok. ¿Listo? ¿Seguros? Sí, es que no podemos, o sea, obviamente yo quisiera, y de hecho yo tenía planeado hacer ambas cosas, porque, pues, hubiera sido lo ideal, ¿no? Hacer las dos cosas, pero el tiempo no nos alcanza y yo también tengo cosas que hacer. Yo, pero solo que no tenga nada más que hacer, yo seguiría aquí con ustedes. Pero lo que les digo, de todas maneras, si nos ponemos a leer las preguntas, pues nosotros podemos decir muchas respuestas, pero yo la verdad no estoy segura de cuáles son las respuestas correctas. Entonces, más bien, si quieren, pues si quieren, mañana hacemos las preguntas. Y hoy les termino de hacer el repaso. Y mañana hacemos las preguntas. Puede ser mañana o el viernes. El viernes no tengo nada, el viernes lo tengo libre. Entonces, si quieren las preguntas, las hacemos el viernes. Más bien, yo de aquí al viernes lo resuelvo yo, miro cuáles son las respuestas correctas y lo vemos después. Y les mando los cuestionarios. Entonces, ya sé, miren, vamos a hacer una cosa. Les mando solamente los cuestionarios, o sea, el simulacro y eso. Las preguntas se las mando hoy, si se tienen mañana y el viernes, para ustedes tratan de responderlas ustedes solitos y yo también trato de responderlas y pues pregunto con tutores y eso para tener como las respuestas correctas y el viernes las socializamos. ¿Les parece? Ustedes tratan de responderlos y yo también trato de encontrar la respuesta correcta y el viernes lo socializamos. ¿Les parece? Listo. Y ya se lo toca descansar. Güey. Entonces, mañana. Mejor mañana. Bueno, entonces mañana a las 4 tienen algo o 5. Me sirve. Sábado toca madre. Bueno, mañana a las 4 o a las 5. A las 4. Listo. Lo único que me preocupa es que no sé si tenga las respuestas para mañana a esa hora, pero bueno, lo voy a intentar, se los prometo. Si algo, y si no tengo las respuestas, no importa, igual lo socializamos y tratamos de responderlo entre nosotros, pero ustedes también tratan de responder. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando acabemos esta reunión, yo les mando las preguntas. Y nos vemos mañana a las 4. ¿Listo? O si no a las 6, bueno, si a las 6 también puedo. Después de las 4 puedo a la hora que quiera. ¿Listo? Ok, listo. Entonces ya quedamos en eso, nos vemos mañana. Y hoy voy a tratar de hacer el repaso para cerrar como ciencias sociales. Y lo que les digo, de paso se complementa mucho con historia. A ver, ¿qué hay por acá? Ok. Esto me gusta mucho, muchísimo. Entonces, como yo ya les había dicho una vez que hay una forma de dividir la historia como según los modelos económicos. O sea, los modelos económicos como que, por decirlo así, concuerdan con los periodos históricos. Entonces, sabemos que en la antigüedad funcionaba el sistema económico esclavista. Sabemos que en el feudalismo, en el feudalismo es un mismo nombre, o sea, el mismo nombre del periodo histórico es un sistema económico. Entonces, sabemos que en la Edad Media estuvo el feudalismo. Sabemos que más o menos a inicios de la Edad Moderna estuvo el mercantilismo y después se vino lo chido porque empezó el capitalismo y con ello un poco más de corrientes, como ahorita lo vamos a ver cuando voltees, el liberalismo, el capitalismo y el materialismo histórico, que sería el marxismo. Pues ya lo vamos a ver. Entonces, como para que se hagan una idea, a grandes rasgos,
pues lo que les digo, los modelos económicos y políticos han estado muy juntos a lo largo de la historia. Entonces sabemos que el sistema esclavista fue en la antigüedad y lo que ellos establecen en las civilizaciones antiguas, como los sumerios, babilonios, Roma, Grecia, etc. Entre los ya sabemos que la edad antigua va del siglo V al siglo IV después de Cristo y tuvo un auge con la cultura helénica del Imperio Romano, que ya sabemos que los helenos son los griegos, ¿cierto? Entonces, y eso lo vieron conmigo. Sabemos que ellos funcionaban, su economía dependía de los esclavos, etc. Un sistema de producción basado en la explotación de mano de obra esclava y cuya ganancia se distribuye en clases dominantes como los latifundistas o los dueños de las tierras, terratenientes, nobleza y la aristocracia. Ahí eso está muy fácil, ya saben. En el sistema feudal, sabemos que el contexto histórico es la Edad Media, sabemos que eso es más que todo sería a finales de la Edad Media, como entre los siglos 9 y 14 en Europa, que sería más o menos desde el 800 hasta el 1300. Entonces, sí, siglo 9, 800, siglo 14, 1300, sí, más o menos. Entonces, como a finales de la Edad Media fue el auge del feudalismo. En Europa Occidental, ya lo sabemos, que ese es el sistema de producción sustentado en el desarrollo agrícola, de la tierra, donde los propietarios de la tierra, o sea, los señores feudales, eran el clero y la nobleza, ¿cierto? Y los reyes, y ellos mantenían relaciones de servidumbre, como con los siervos o con los vasallos. Y la ganancia se sostenía por el uso del suelo debido a la escasa producción de metales por la moneda. Entonces, la principal mercancía, el principal bien de ¿cómo se dice eso? Como de intercambio, pues eran los alimentos o todo lo que se producía pues en la tierra. Básicamente ese es el sistema feudal. Ustedes lo saben, lo han visto muchas veces, ya lo vieron a profundidad. Listo. El sistema mercantilista fue en más o menos entre los siglos XVI al XVII, o sea, entre 1500 y 1600, eso fue más o menos despuésito del Renacimiento, a comienzos de la Edad Moderna, ¿cierto? Entonces fue más o menos después del descubrimiento de América, más o menos después. Entonces es el sistema de producción desarrollado en Europa del Renacimiento, como ya les dije, y del absolutismo, que es cuando se establecen las monarquías absolutas, que se consideró como política de Estado a partir de los grandes descubrimientos geográficos, como en América, África y Oceanía. Y el papel del Estado era el control total de la emisión del papel moneda y el poder acumular riquezas con el auspicio de la burguesía bancaria. Entonces es aquí en la etapa mercantilista cuando se crea el concepto de los bancos. Como ven, yo te corto tus ganancias, te los corto aquí, y eso se va acumulando con intereses y bla, 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 bla. Entonces desde ahí empezó, y obviamente con la creación de la burguesía, bueno, la creación no, no fue que se creara así, o sea, simplemente es algo que se dio. Con el auge de la burguesía se crearon el concepto de banco, el concepto de bancos, y además algo que aquí no dice es que es mercantilista porque se basó en el intercambio, como su nombre lo dice, de mercancías, en especial de metales, como lo son el oro y ese era el medio de pago, y es de aquí que nacen las monedas, porque antes las monedas eran oro puro, o sea, oro, o sea, así, digamos, te decían, estos son 5 pesos oro, entonces te dan una moneda de oro puro y literalmente eran 5 pesos oro, ¿sí? Ahora ya sabemos que no, ahora es algo, ahora el dinero es representativo, porque es mucho más barato y el material de las monedas pues no es oro puro, o sea, sí, es algo representativo, pero antes sí la gente pagaba con oro, entonces era por eso tan importante y tan precioso, y porque, o sea, no es coincidencia que sucediera después del descubrimiento de América y de África, porque adivinen de dónde sacaron todos esos ¿cómo se dice? Ahí esos metales, ¿de dónde los sacaron? Pues de acá. Pues bueno, esto como dato curioso, a veces se omite mucho esa etapa económica de la historia, a veces se omite el mercantilismo, pues también es porque era un poquito, pero bueno, no pasa nada. Después de eso, entonces, ya como a la edad un poco más contemporánea, o sea, más desde el siglo XIX para acá, bueno, siglo XVIII y XIX, más o menos después de la Revolución Francesa para acá, entonces se dieron
las principales corrientes económicas, como lo son el liberalismo, que es el que tiene este lema que dice acá, no se puede, güey, pucha. Esto es en francés, si no me equivoco, que significa como dejar ser, dejar pasar. Pero que es dejar hacer, dejar pasar. Entonces, ya saben que el libre mercado es que el Estado no meta sus narices en las cuestiones económicas, que le baje a los impuestos, que deje hacer contratos de libre mercado entre países, internacionalmente, y que no haya como mucha regulación del Estado. Entonces, ese es el liberalismo. No lo confundan con el concepto político del liberalismo, aunque tienen mucho que ver, pero son distintos. ¿Sí? El liberalismo económico y el liberalismo político. ¿Sí? Aunque dentro del liberalismo, que es una confesión re loca, pero dentro del liberalismo político obviamente se adopta el liberalismo económico, pero al revés no siempre es así. ¿Sí? Pero bueno, no les va a confundir. Aquí estamos hablando de lo económico y básicamente es eso, es que haya libre mercado, es básicamente eso. Que haya libre mercado, que no haya muchas restricciones y que el Estado no meta sus narices en la economía. Entonces, estas leyes se traducen en una competencia libre, el control de la economía por la industria, el desarrollo individual. Ya saben, todas estas ideas que vieron en Edad Moderna con Sergio, del progreso, que no sé qué, y el papel del Estado como ente de control de las importaciones y promotor de las exportaciones sin ningún interés en particular. Distinto al de desarrollar en ciudadanos, se estimula las competencias de mercancías. Entonces, el Estado obviamente jugaba un papel, pero no era un papel regulador, era un papel como de dejar hacer, dejar pasar, de que dejara que la economía fluyera, etc. No pusiera como mayores impedimentos. Entonces ya saben que los mayores exponentes fueron Adam Smith, que es como el antagonista o el opositor por excelencia de Marx, ¿no? Porque es como el gran defensor del capitalismo, pero en principio fue del liberalismo. Pero pues es que el liberalismo y el capitalismo están muy relacionados, están muy de la mano el uno del otro. Entonces, ya sabemos que el capitalismo es una teoría del sistema económico en el cual el control de la producción y la distribución de los recursos reales y financieros están basados sobre el control de los medios de producción. Apenas les digan capitalismo, medios de producción, que son los principales son la propiedad privada, el trabajo y el capital. Fácil. Este sistema económico logró consolidarse en manos de los líderes de la burguesía. Es muy importante también cuando piensen en capitalismo, piensen en burguesía. Tras la aparición de la revolución industrial, eso lo vieron con Sergio, su tutor, como respuesta a la crisis social en Europa, que el sistema económico ya no va para más, y los procesos políticos del siglo XVIII y XIX con el ascenso del liberalismo político, lo que yo les digo, el liberalismo político y el capitalismo y el liberalismo económico van muy de la mano, pero no siempre es lo mismo. Las revoluciones burguesas y la consolidación de la burguesía en las decisiones de poder. El capitalismo económico, en donde la plusvalía se extrae de los procesos de producción, también muy importante, utilizando el salario de los trabajadores y la acumulación del capital, que trajo como respuesta a la organización del movimiento obrero. Y esto nos lleva a nuestro fabuloso amigo Marx, ¿cierto? Vean acá. Todo cool. Todo bonito, está haciendo así. Este libro es lo máximo. El materialismo histórico, que también es conocido como marxismo, bueno, más comúnmente como marxismo, pero hace referencia a lo mismo, materialismo histórico, se conoce como la filosofía económica política propia del socialismo durante el siglo XIX, muy importante, no lo olviden, finales del siglo XIX. Su punto de partida es la concepción de la historia de la lucha de clases, básicamente eso es lo principal, cuyo enfoque es más económico y político que cultural, no tan cultural. Para terminar, las clases sociales, muy importante, para la lucha de clases sociales, en el Estado llegaron a un punto neutro para posteriormente la eliminación del Estado, que es el comunismo, ¿no? Es como el ideal. Y desde su mayor crítica al capitalismo, el materialismo histórico se ha considerado la posibilidad de renunciar a la dependencia mundial para generar ideologías nacionalistas y movimientos de descolonización vividos durante la posguerra y la Guerra Fría. Entonces, ustedes saben que como que, o sea, la idea del marxismo, o sea, cuando existió Marx fue a finales del siglo XIX, pero cuando realmente se vino a implementar todas esas ideas pues en los gobiernos, fue en el siglo XX. Ustedes saben, con lo de la Guerra Fría, los
países que se volvieron socialistas, como la URSS, Cuba, ahorita China y bueno, etcétera. Muchos países, eso fue mucho después que lo implementaron. Y pues ya, eso lo saben mucho. Ah, bueno, aquí vemos el socialismo, que el socialismo es como la... Bueno, el socialismo es como el nivel utópico, como en el nivel final al que quiere llegar el comunismo. El comunismo es como la etapa, es como la primera etapa, el comunismo es como la primera etapa, el socialismo es como ya el utópico, donde idealmente los sistemas económicos desarrollados desde la industrialización, como dice acá, desde el enfoque socialista se habla del control de la producción y de la distribución de los recursos que deben estar en manos del Estado obrero, ¿cierto? Entonces ustedes saben que en el socialismo todas las personas tienen propiedades por igual, que bueno, no es propiedad privada, precisamente se abole la propiedad privada. Toda la gente tiene los mismos recursos que los brinda el Estado y pues la gente básicamente trabaja por eso. Pero entonces es un Estado obrero, esa es la diferencia, para lograr el paso de una propiedad privada a una propiedad social. Por eso se llama socialismo, porque se basa en la propiedad social, porque todo es de todo, ¿cierto? Se supone. La llegada del socialismo siempre estuvo condicionada por los procesos de revolución social, bla, 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 el manejo de los medios de producción. Bueno, creo que no los voy a confundir más, pero bueno, ustedes pueden como unir el comunismo y el socialismo en uno solo, pero que sepan que no ha habido como un solo país o un solo gobierno que haya podido implementarlo a totalidad. O sea, que lo hayan podido implementar como idealmente se espera, como decirlo, no sé cómo explicarlo. Sí saben que es algo utópico, ¿no? Algo súper ideal que es muy difícil de cumplir. Entonces, es básicamente eso. Espérenme un segundo. Un segundo. Ya. A ver, aquí lo tengo. Mentiras. Les estoy Eso confundiendo. te iba a decir que es más utópico el comunismo que el socialismo. Dime. Es que creo que vas a decir eso, que es que creo que el comunismo es el utópico. Sí. Estaba confundida. Sí. Perdónenme, yo la cagué. Es al revés. El comunismo es el utópico. Ese es el que más ahorita. Bueno, es que básicamente en principio son lo mismo, ¿sí? Pero yo no sé si aquí vieron. Esperen un segundo. Los confundí, repaila, perdón. Es al revés. El comunismo es el utópico, porque aquí se supone que debería ser una eliminación del Estado, es el comunismo, ¿no? Y pues ustedes saben que eso es muy difícil llevarlo a la realidad. Ese es el utópico. El comunismo es el utópico. Ahora sí. El socialismo sí es el que se ha implementado en la vida real, que es la primera etapa. Ay, yo la cagué, ese fue mi error. Entonces, por algo se llama República, ¿cómo es? Como República Socialista China, por ejemplo, o, ¿cómo se dice? La URSS. Bien que me recuerdan las siglas de la URSS, que siempre me confundo. Unión Soviética, ¿qué? Unión Soviética Socialista Rusa, ¿no? ¿Cómo es? No me acuerdo. Alguien que me recuerde las siglas de la URSS, ¿qué significan? Alguien que lo busque en Google, por favor. ¿Qué significa URSS? Uy, por favor, búsquenlo en Google. Es que no me puedo salir. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa vaina, ¿sí? Es socialista. Es socialista, entonces. Sí. Entonces, sí.
socialista es como el primer paso y es el que sí se ha llevado en la realidad. Y bueno, entonces lo que yo les decía, Cuba es socialista en este momento, China es socialista y así. Y comunismo es la parte, es la segunda parte, es como lo utópico, que es la eliminación del Estado, es como, yay, anarquía total, pero pues llevar eso a la realidad es muy difícil y ningún Estado, ningún país ha logrado ser comunista del todo, ¿sí? Pero socialista sí. Entonces, pues sí, eso es básicamente. Pero bueno, en principio los dos son como lo mismo. Ay, keynesianismo. Bueno, esto no les va a confundir mucho, pero básicamente Keynes fue el que habla del modelo proteccionista, que aquí lo que yo les hablaba del Estado benefactor, de la sociedad en momentos de recesión y crisis económicas, eso fue después de la crisis del 29. Pero bueno, no los voy a confundir con eso, no es tan importante. El neoliberalismo, bueno, el neoliberalismo es básicamente es como el liberalismo, que ya lo habíamos visto, pero como 2.0, y es el que rige ahorita en la actualidad en la mayoría de países, como el más contemporáneo. Y lo mismo, esta ideología basada en la ideología de dejar hacer, dejar pasar, y veces como para no confundirlo. Y pues sí, se hace básicamente lo mismo en la libre competencia, en la libertad de mercado, en el desarrollo de la industria. Eso es lo que está como el plus, pues es Neo, ya sabemos que Neo es nuevo, pues el plus es como la tecnologización de los medios de producción y las firmas de tratados de libre comercio, como el TLC, ¿cierto? Y las alianzas económicas regionales y internacionales. Entonces es como lo que les digo, es como un liberalismo 2.0, como más moderno. Básicamente esos son como los sistemas económicos más famosos, más importantes de la historia hasta ahorita, y pues ahorita estamos como en el neoliberalismo todavía. Entonces, acá hay, no les voy a poner a señalar toda esta, ¿cómo se dice? Esta tabla, pues, que haríamos mucho tiempo, pero como ya se las va a mandar, está bien que le echen un ojo para repasar. Entonces, de cada modelo económico les dice la definición, los elementos teóricos, los defensores, o sea, los exponentes, el contexto histórico. Entonces bien que el socialismo aquí dice son los que están en vía de transición al comunismo. Se supone que para allá van, que lleguen es otra cosa, pero se supone que van para allá. Y pues bueno, es un muy buen resumen. Aquí les dicen más cosas. No me acuerdo, dice el papel del Estado, el contexto histórico y las consecuencias históricas. Bueno, ahí ustedes le pueden echar un ojo cuando se los mande, porque siento que estoy corriendo el tiempo. Pero bueno, básicamente en esta línea del tiempo, les voy a quitar un poquito el zoom. En esta línea del tiempo de la evolución del pensamiento económico, entonces ya sabemos que en la antigüedad pues estaba la esclavitud. Bueno, Aristóteles alguna vez habló del valor del uso y del valor del cambio, el precio justo. Después en la Edad Media, pues ya sabemos que todo de toda la antigüedad más o menos hasta por acá, que fue cuando, bueno, sí, más o menos hasta acá, que fue el inicio de la Edad Media. ¿Qué les iba a decir yo? Que más o menos hasta acá fue la esclavitud, ya lo habíamos visto. Aquí Santo Tomás habló por primera vez de la propiedad privada, pero bueno, eso no le vamos a poner mucho cuidado. Más o menos desde aquí, el 13 hasta acá llegó el feudalismo, más o menos, hasta el siglo XIII, de aquí hasta 1500 más o menos, fue lo que les digo el mercantilismo, y ya de ahí para acá empezó el liberalismo, el capitalismo y toda la mierda que ya conocemos hasta los días de hoy, que estamos por acá en el liberalismo. No sé si ven mi mouse, pero bueno, espero que lo estén viendo. Bueno, aquí en los 1500, lo que les digo, los precursores son lo del mercantilismo y la fisiocracia. No recuerdo muy bien qué es fisiocracia, pero bueno, debe tener algo que ver. Y bueno, entonces ya después lo que les digo, en el siglo XIX están los clásicos del liberalismo, los críticos del liberalismo, la escuela romántica, la escuela histórica, bla, 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 bla.
Y ya al día de hoy, ya está la escuela neoclásica. Entonces está el marginalismo, la crítica de los clásicos y la teoría Keynes, que eso es ese siglo XX. Ese siglo XX sería como una crítica a estos, que estos son los clásicos. Los clásicos son siglo XIX, XVIII y XIX más o menos. Y la escuela neoclásica, ya siglo XX. Y finales del siglo XX y siglo XXI ya es el neoliberalismo. Lo que les digo es como un liberalismo 2.0 recargado con tecnología, cambio climático y COVID y todo lo horrible que tenemos ahorita. Y pues ya, estamos en los 2000, desarrollo y bueno, ya saben, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, después del crash del 29 y después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ya estamos en el neoliberalismo, por decirlo así. Y bueno, básicamente lo que les digo, ustedes echenle una repasada a ese cuadro, que está muy bueno. Y creo que ya para terminar, eso está muy relacionado con lo que les voy a mostrar. Y en cuanto a lo político, creo que ya terminamos lo económico. En cuanto a lo político, ya habíamos hablado de esto, que los principales formas de gobierno que hemos visto a lo largo de la historia, es la monarquía, que la monarquía se divide en varios, la aristocracia y la democracia. Entonces sabemos que la monarquía, sabemos que es la forma de gobierno que representa un monarca, un rey, o un emperador, como lo quieran llamar, o un zar, como lo quieran llamar. Y los tipos de reinado fueron dinásticos, imperiales y vitalicios. Dinásticos, como en China, por ejemplo, de las dinastías. Imperiales, como en Persia, no sé dónde, en la misma Roma, ¿cierto? Imperiales. Y vitalicios, pues es que es hasta que se muera ese rey y después lo sigue otro y otro y otro, ¿cierto? Como por ejemplo en Europa, por ejemplo, el rey estaba hasta que se moría y lo seguía el hijo, por ejemplo en la monarquía absoluta, pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, los tipos de monarquía, la monarquía teocrática, que es, ¿se acuerdan el super debate que tuvimos de si era monarquía o era teocracia? Pues bueno, resulta que existe un tipo de monarquía que es monarquía teocrática. Eso es uno solo, ¿sí me entienden? No es monarquía y teocracia, es monarquía teocrática. Entonces ya sabemos que es la forma de gobierno que fue en la edad antigua, porque sabemos que el rey era considerado un enviado de Dios, o bueno, el faraón o lo que fuera, ¿sí? Entonces sabemos que representa el desarrollo de la religión y de la política, las dos al tiempo, y denominándose en poder de los dioses, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la monarquía teocrática. La monarquía feudal, que fue la que en la Edad Media, que es la forma de gobierno estratégica de la Edad Media para la institucionalización del feudalismo y la debilidad del poder central, sí, ya lo sabemos. La monarquía absoluta, que fue la que se dio ya después del Renacimiento, en la Edad Moderna. Estrategia del Estado Europeo de la Edad Moderna, que recoge características del despotismo de Persia y considera al monarca como ejecutor absoluto de poderes ilimitados. Entonces, todos los poderes y todas las decisiones, o sea, las tres ramas que se ven, por ejemplo, aquí en la actualidad en Colombia, todas esas tres cosas las hace el rey. Él juzga, castiga y gobierna. Solo una sola persona. Todo recae en una sola persona, es por eso que es absoluta. Todos los poderes y todas las decisiones caen en una sola persona. A diferencia de la monarquía constitucional, que es una forma de gobierno surgida de los movimientos políticos reaccionarios durante las revoluciones burguesas, como siglo XIX, siglo XX, con la instauración de la democracia. Entonces, en los estados donde se preserva, el monarca comparte los poderes públicos y se rigen bajo una constitución o una carta magna. Aquí faltó la monarquía parlamentaria, que es, por ejemplo, en Inglaterra. Bueno, no estoy segura, pero existe la monarquía parlamentaria, que está el rey, pero aparte hay un parlamento, que es como un pequeño congreso que le ayuda a tomar las decisiones y votan, pero también está el rey. Entonces es como una fusión de esas dos cosas. O por ejemplo, creo que es en Inglaterra, porque en Inglaterra hay un primer ministro, entonces creo que ese primer ministro es como el jefe del parlamento. Entonces existe esa otra forma de monarquía, pero a ver, ustedes me entienden. Pasando a la aristocracia, ya sabemos que es la forma de acompañante también de las monarquías antiguas y de las feudales, también en la Edad Moderna, que es compuesta por la gente de clase alta, que tiene mucha plata. Esa es la aristocracia, es que la gente que tiene mucha plata
los nobles, los terratenientes son los que tienen el poder, como aquí dicen los terratenientes o los latifundistas, y los altos mandos religiosos y militares son los que se les dan a la élite, a la gente que tiene plata. Y se excluye al pueblo, obviamente. No hay democracia, aristocracia, pero no hay democracia porque el pueblo no participa y es totalmente excluido. Solamente la gente y las élites del poder. Es por eso que muchas veces aquí dicen que en Colombia hay una aristocracia o una burocracia, que también, o una oligarquía, que también, pero todos hacen referencia más o menos a lo mismo, de que es la gente que tiene plata y que tiene poder, que tiene influencia, son las únicas que mandan y tienen poder acá, en este país. A pesar de que haya democracia y de que haya mecanismos de participación y todo lo que quieran, para nadie es un secreto que este país lo gobiernan 5 familias. De mucha plata, obviamente, entonces, ya lo saben. Y bueno, y la democracia, que es la forma de gobierno más contemporánea, haciendo tras la expansión de la burguesía, el capitalismo del siglo XIX y durante el siglo XX, fue protagonista de la Guerra Fría y es la más entendida forma de gobierno en el siglo XXI. Ya la mayoría de países en todo el mundo tienen democracia, yo diría que el 90% por ahí, y pues su carácter es popular, participativa y constitucional y orgánica. Eso ya lo sabemos, que el pueblo participa y todo lo demás. Y pues ya, bueno, vale decir que no todas las democracias no todas las democracias son participativas, eso ya lo saben también, pero en el caso de Colombia sí es una democracia participativa. Pues ya. Ahora, por último, ya para cerrar, para que se vayan como con el panorama completo, les voy a mostrar mis apuntes, que de hecho yo hice en este proyecto. No lo hice en una clase de competencias ciudadanas, lo hice en una clase de historia, como verán acá. Yo me acuerdo que esta clase nos la dictó, que cada clase era un profesor diferente, entonces, pues, a la clase de matemáticas, cada día era una materia. Y este día fue el día de historia, esta clase ese día fue un historiador de la Nacional. Yo me acuerdo que ese día yo escribí página, no, está muy chimba, güey. Y bueno, básicamente, perdón por el desorden y mi letra tan horrible, pero lo tomé como de afán. Pero aquí está, se los juro, está todo resumido, todo lo que necesitas saber como de historia, combinando ¿cómo se dice? Los modelos económicos y los sistemas políticos. Yo sé que puede ser un poco confuso de entender o de ver, pero van a ver que tiene sentido. O sea, si ustedes guían las flechitas bien como es, no se van a confundir, pero bueno, voy a tratar de ¿cómo se dice? Pues de explicarlo un poco. Literalmente se fue como el resumen de toda la clase, como de, no sé, 4 o 5 horas, fue todo el día. Pero bueno, entonces aquí tenemos una línea del tiempo, ¿cierto? Esto era esto, más o menos esto era lo que yo quería que ustedes hicieran. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho al comienzo del curso que el que hicieron una línea del tiempo se ganaba un premio, que no sé qué? Y con María Paula, de hecho, quisimos empezar a hacer la línea del tiempo con la edad antigua, que hicieron una montería de una línea del tiempo. Pues lo que queríamos era que al final hicieran más o menos algo así. Pero bueno, no lo hicimos porque, bueno, no contábamos con qué libros para hacer ahorita y bueno, etcétera. Pero entonces, por eso se los estoy dando, para que con esto, si les sirve, lo repasen. Si yo tuviera un poquito más de tiempo, se los pasaría como más bonito, y más organizado, pero bueno, es lo que hay y tuve que escanearlo hoy de afán. Pero bueno, yo guardé esto porque supe que me serviría, sería una herramienta que me serviría más adelante. Pero bueno, entonces ya les voy a explicar rápidamente porque ya nos queda nada de tiempo. Qué pena, les estoy dando mucho tiempo, pero bueno, ya se les prometo que con esto cerramos. Bueno, ya saben que la prehistoria es todo lo que sea antes de que haya registro, ¿no? Entonces, lo verdecito divide de prehistoria a historia. Entonces, lo que le divide es que el hombre aprende a escribir y la tradición oral, ¿cierto? Esto es lo que divide la prehistoria de la historia. Entonces, color, lo voy a hacer del color de la flechita, para que ustedes sepan qué es lo que divide cada cosa. Por ejemplo, lo amarillo, aquí dice AC antes de Cristo y aquí después de Cristo. Ya sabemos que a partir del año 0, el nacimiento de Cristo, ahí la historia se divide en dos. Sabemos que las edades, ya las habíamos visto. Sabemos que la edad antigua
va desde atrás hasta, o sea, desde no sabemos, miren, aquí están los puntos suspensivos, desde no sabemos, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que ustedes lo vieron conmigo, ya lo saben, hasta ese momento, hasta el siglo V, después de Cristo, ¿no? Después de eso, aquí hay como una transición muy extraña entre Edad Antigua y Edad Media, y la Edad Media se acaba cuando se descubre América y se cae el Imperio Romano de Oriente, que es en el siglo XV, o sea, en 1400, ¿cierto? Ahí acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Y la Edad Moderna va básicamente hasta que empiezan las guerras mundiales, aquí se los pongo, hasta que empiezan las guerras mundiales, primera y segunda, primera guerra mundial en específico. Y de ahí empieza lo que es la edad contemporánea, que es la edad en la que estamos al día de hoy. Entonces, si se dan cuenta, la edad antigua es la más larga porque duró el resto de miles de años. La edad media, a pesar de que fue muy larga, no es la más larga, duró, aquí lo pueden ver, duró 1000 años, del siglo XV del siglo V al XV duró 10 siglos, pero la edad antigua duró pues muchos más. En la edad moderna duró poquito, duró como 3 siglos. Y la edad contemporánea pues viene desde el siglo XX hasta ahorita, entonces hasta ahora vamos como siglo y medio de edad contemporánea, no sabemos cuánto vaya a durar hasta que haya otro cambio brusco y revolucionario en la humanidad, vamos a cambiar de edad, pero si ven que cada vez se van haciendo más chiquitas, edad antigua, edad media, edad media. Listo, ahora hablando de lo, ¿cómo se dice? De lo económico, ¿se acuerdan que yo les había dicho que Marx con el materialismo histórico dividió la historia según los temas económicos, que eso ya lo vimos ahorita? Entonces el modelo de producción primitivo va hasta el origen de las primeras civilizaciones. Entonces hasta antes de que la gente se organizara en ciudades o en pueblitos, hasta que fueran nómadas, hasta que fueran sedentarios, quedaron en un solo sitio y aprendieron a hacer agricultura y todo el montón de cosas. Entonces el hombre, hasta ese momento, el hombre deja de ser nómada para ser sedentario. Hasta ese momento es el modo de producción primitivo, que es recolectar frutos y hacer herramientas, ir de aquí para allá, picando por aquí, picando por allá. Hasta ese momento es el modo de producción primitivo. A partir de ahí, de que se crean las primeras civilizaciones, pues se crea la esclavitud, ¿cierto? Con las civilizaciones que vimos de edad antigua, que son Mesopotamia, Egipto, China, India, Roma, bla, bla, bla. Las civilizaciones fluviales de los ríos se caracterizan por tener ríos, esclavitud, tener como castas o clases sociales determinadas, y eran politeístas, ya saben, tener muchos dioses y la teocracia, ¿no? Eso sabemos que son las características de la edad antigua. Entonces, está el modo de producción esclavista que dura toda la antigüedad, ¿cierto? Y esa va hasta que empieza la Edad Media, que ya sabemos que en la Edad Media está el feudalismo, eso ya lo tenemos muy claro, y después empieza en la Edad Moderna, y hasta el día de hoy también está el capital, se pelean como los dos principales modelos económicos, entre el modelo de producción del capitalismo y el modelo de producción del socialismo. Ya, fin, eso sería como a grandes rasgos un gran resumen. Y, ok, aquí me faltó algo. En la Edad Media, si ven este cosito, en la Edad Media, las principales características fue, ¿cómo decirlo? El oscurantismo. Es que vean, yo había escrito aquí ignorancia y después me di cuenta que eso está mal. Yo no sé si Sergio les habló, ¿no? De que eso estaba mal, decir que la Edad Media era un periodo oscuro y bla, 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 bla. Que es cierto que no hubo muchos avances, sí, pero tampoco se puede considerar como que un periodo oscuro. Hay que quitarnos como mucho esa mentalidad, pero no voy a hablar de eso. Entonces yo como que hace poquito taché ignorancia, pues más bien el nombre oscurantismo, que no es necesariamente ignorancia. Y bueno, ya sabemos que las características de la Edad Media fue el poder de la iglesia, el feudalismo, la servidumbre, el geocentrismo, que en la Edad Moderna, lo ven acá, lo puse aquí, en la Edad Moderna pasó a ser el geocentrismo. Pasamos de pensar que el centro del universo era la Tierra a pensar que, como de hecho es, el Sol es el centro del universo, o bueno, de nuestra galaxia, el Sol es el centro de nuestra galaxia y los planetas giran alrededor, entre ellos la Tierra, ¿cierto? Pero antes lo que se pensaba era que la Tierra era el centro y el resto giraba alrededor, ¿cierto? Entonces, ustedes no sé si se acuerdan quiénes fueron los que desmintieron esta teoría, fueron Galileo Galilei y Giordano Bruno,
y pues por ello en la etapa de la Inquisición, que fue en principios de la Edad Moderna, fue como que fueron brutalmente perseguidos y muchos científicos, pues por decir la verdad, ¿no? Y eso estaba muy fuertemente controlado por la Iglesia. A la Iglesia le convenía que la gente pensara que la Tierra era el centro de la galaxia, del universo. En fin. Y asimismo se cambió el pensamiento del teocentrismo, de que todo giraba alrededor de Dios y de la religión y de la Iglesia, etc. Y cambió eso a pensarse en el antropocentrismo, que en realidad es el hombre, es el universo y el centro de todas las cosas. Y más específicamente se dice como el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, en eso se basa el humanismo, ¿no? Entonces, lo mismo, mucha gente que defendió esta idea también fue muy perseguida, etc. Y pues esos fueron como los principales cambios ideológicos de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿cierto? Y sabemos que en la Edad Moderna está la Ilustración, acompañado de esto, las revoluciones, la Revolución Industrial Francesa, las independencias de Estados Unidos, de América, de todo lado, el fin de la monarquía, y desde ahí empieza el imperialismo y el colonialismo muy importante. Nosotros sufrimos el imperialismo y el colonialismo en carne propia, ¿cierto? Los españoles vinieron y conquistaron. Inglaterra conquistó muchísimas partes del mundo. De hecho, el imperio británico fue el más grande de todo el mundo. Que conquistaron muchísimas partes. Bueno, los franceses también, pero más poquito. Y bueno, los principales fueron España e Inglaterra, ¿no? En América y en otras partes del mundo, como en África y en Asia. Pero bueno. Y pues ya, creo que básicamente es eso. Y bueno, ya saben que las características de la edad contemporánea, lo que les digo, es después de las guerras mundiales, todo lo que hemos vivido hasta ahorita, Guerra Fría, dictaduras, y bueno, en la actualidad, básicamente en lo que estamos ahorita. Capitalismo, comunismo, neoliberalismo, ya se acuerdan que ahorita estamos con el neoliberalismo, y bueno, todos los problemas que hemos vivido a lo largo de estos años. La violencia, las guerrillas, bueno, eso es más a nivel colombiano, pero en muchas partes del mundo también es así. Las guerras de Medio Oriente, la guerra por el petróleo, el cambio climático. Amigos, eso es real lo que estamos viviendo. Y bueno, ahorita como más actual, el COVID, ¿no? La pandemia. Y pues nada, si se fijan, estamos aquí en esta pequeña etapa. Vean todo lo que hay detrás, o sea, es mucho, güey, o sea, hemos pasado por mucho para llegar hasta acá. Ah, bueno, y me olvidó decirles que obviamente la prehistoria se divide en tres. Perdón por decírselos en desorden, pero ya saben que la prehistoria se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Eso ya. Y bueno, ahora sí creo que eso es todo. Aquí está como literalmente resumido, o sea, se los juro, todo lo que vimos en Historia Universal, pero decirles que está como aquí todo resumido, literalmente. Y, esperen, que me falta una cosa, ¿no? Bueno, estos eran como los apuntes que yo tenía de esa clase, que básicamente dicen lo mismo que está en ese resumen. La cagué. Básicamente dicen lo mismo que está en ese resumen. Ay, qué flaca. Básicamente dice todo lo que está ahí. Ya. Bueno, entonces ahí las edades, ya eso ya lo dijimos, edad antigua, media, bueno, creo que no les voy a repetir, eso ya está como muy gastado. Pero sí es básicamente lo que ya hablamos. Lo mismo aquí, prehistoria, edad, y modos de producción. Lo que ya les dije, lo de los modos de producción, primitivo, esclavista, bla, 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 bla. Miren, aquí yo lo tenía anotado. El capitalismo. Entre el capitalismo, bueno, el utópico del capitalismo es el imperialismo. Y en el socialismo, el nivel utópico es el comunismo, la sociedad pública, igualdad de clases, pues ya, bueno, ahí lo mismo que ya hablamos, eso está ahí metido. De todas maneras, si quieren, yo se los mando. Les mando mis apuntes desordenados y bueno, ya lo que queda aquí son las preguntas. Que también se las mando, ya saben ustedes, las resuelven. Bueno, aquí hay dos partes, hay un simulacro, me quedo cortado. Se los vuelvo a escanear. Y bueno, estas son otras preguntas. Ahí como revuelto todo. Seleccioné un poquito de ciudadanas, un poquito de sociales. Pues, entonces ahí se los puse. También tiene un poquito de Colombia.
Entonces, yo les mando estas últimas 5 páginas. 5, 1, 2, 3, 4, 5. O pues no sé si quieren que les mande todo el documento con todo lo que vimos hoy también, aunque ya saben que pues queda la grabación, si lo quieren volver a ver, si lo quieren repasar, ahí lo tienen. Y pues ya ahora sí, a mí mira. Perdón por no leer sus comentarios. Desde Platón ya se hablaba de propiedad privada y así sus restricciones características al leer un libro de la República. Sí, tienes razón, es cierto. Y pues ya ahora sí, entonces yo les mando eso. Yo les mando esto, si quieren todo, solo las preguntas, o se los mando por aparte. Y pues ya, amigos, creo que eso sería todo. Ya creo que ha sido suficiente por hoy. Deben estar cansaditos. Yo también estoy cansada. Pues nada, amigos, les deseo mucha suerte. Les deseo que les vaya muy bien. No estén nerviosos. Confíen en lo que saben. Nos vemos mañana. Ay, güey. Mañana es la última clase de Historia Universal a las 7. Ay, a las 7. Mentiras, no sé si me vaya a despertar. Si no estoy, les pido perdón si no llego a estar en la clase de mañana a las 7. Si mañana es la última clase y se supone que la vamos a hacer todos los tutores. Y mañana para las preguntas también. Sí, sí, pero eso es por la tarde. Eso sí es seguro que nos vemos. Pero si no llego a estar en la clase de las 7, me perdonan. Me perdonan porque ahorita tengo muchas cosas que hacer y probablemente me trasnoche y no sé si vaya a madrugar tanto. Pero bueno, la idea de mañana, pues de la última clase de Historia Universal, es pues cerrar todos los temas, hacer una especie de despedida, una charlita ahí, hacerlo bien charladito, terminar de hablar de los temas de la edad contemporánea, de la actualidad, literal, de lo último que está pasando ahorita, que está pasando con la pandemia, con todo esto. Y pues ya, gracias por lo de hoy. Ay, muchas gracias a ustedes por asistir. Yo la verdad pensé que no iba a venir nadie. Te lo juro, yo abrí la reunión y solo habían 2 personas. Yo dije, ya me tocó con 2 personas, no. Pero menos mal vinieron. Los extrañaba mucho. Hace mucho tiempo no hacía esto. Pero bueno, no sé, nos veremos en una próxima ocasión. Nos vemos mañana. Y después de eso, amigos, Dios los bendiga y los guarde y los lleve con mucha sabiduría. Sí, yo sé que quieren pasar. Ay, ojalá pasen. Siento que les va a ir bien. Parece mi mamá. Sí, es que yo quiero que les vaya muy bien. Y bueno, y si no les va bien, amigos, aquí nos vemos el otro semestre. O sea, si nos vemos, si pasan, nos vemos en la U. Y si no pasan, bueno, Búhos deja sus puertas abiertas para ustedes, para que se pasen al lado oscuro y sigan en la comunidad, se sigan preparando en caso de que no lleguen a pasar. No creo. O sea, tal vez, digamos, puede que no pasen, pero yo creo que por lo menos mejoran el puntaje que ya tienen. Eso sí estoy casi que segura. Imposible que no, o sea, todo lo que les hemos dado, como es posible que no. ¿Y el otro semestre será virtual? ¿De bus o de la universidad? Pues lo más probable, lo más probable es que sea virtual, o sea, porque nosotros nos, ¿cómo se dice? Nos acoplamos a la universidad, ¿sí? Entonces, pues si la universidad es virtual, nosotros también somos virtual. Entonces, y pues la universidad, o sea, el semestre de la universidad ya es casi que seguro que sí va a ser virtual. Entonces, es casi que seguro que nosotros también vamos a ser virtual. Sí. No, pero sí, o sea, tengan un poquito de fe. Tengan un poquito de fe. Confíen en ustedes, confíen en lo que saben. Y si no saben, bueno, a ver, María, dame puntería, pero no. Pero traten de confiar en lo que saben. Yo sé que les va a ir bien. Puede que tal vez no les alcance para pasar algunos, pero de que les va a ir mejor que antes, de eso sí estoy segura. Entonces, pues nada, tengan mucho optimismo. Ya saben, el viernes no estudien, el viernes relájense, o el sábado, no sé. El viernes o el sábado relájense, dependiendo de cuándo les toque.
Coman muy bien, duerman muy bien el día anterior. Y pues nada, nos vemos en la U algún día. Ay, nos vemos después del ICFES, amigos. Vamos a hacer aquí el ICFES, ¿no? Vamos, dijimos que nos íbamos a ver después del ICFES. Vamos a celebrar. Bueno, aunque no sé por qué nosotros estamos en final de semestre preciso ahorita, pero bueno, ahí algo hacemos así ya después de que se acabe el semestre, o sí, hacemos integración, hacemos una novena bailable. Ahí nos vemos, nos conocemos, es que no quiero conocer, tengo muchas ganas de conocer. Sí, ya que no pudimos ir a Monserrate, entonces ya dimos como, ay, ya después del ICFES. Comemos buñuelos, comemos natilla, y nada, y a esperar los resultados en diciembre. ¡Qué nervios! Bueno, ahora sí, amigos, fue un placer. Duramos exactamente 2 horas, de las 6:15 a las 8:15, entonces, un after. Y tengo que hacer un after. No, after. Nos vemos el año nuevo para festejar o para llorar, cualquiera de las dos. No importa. Sí, año nuevo con todo. Pero bueno, amiguitos, muchas gracias por asistir. Y nada, ahora sí descansen. Yo también me tengo que ir ya. Me van a regañar. Pero bueno, chao, los quiero mucho. Cuídense. Bye. Ya saben, si necesitan algo, aquí queda la grabación. Yo le digo a Manuel que la suba a YouTube y ya. Besos, nos vemos mañana. Bye.